Se encontraba Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabbi Akiva comenzó a reír. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabbi Akiva respondió: hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. El inicio del gobierno del anticristo es el próximo evento importante de las profecías bíblicas. Y por más que no sepamos ni el día ni la hora en que esto sucederá, hay una señal que nos indica que la hora se aproxima. Hablamos de los preparativos para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Pero, ¿de dónde surge esta idea? ¿Es realmente la última señal que debe cumplirse antes del regreso de Jesús? ¿Estamos lejos o cerca de que esto suceda? Pero para comprender el futuro, primero miremos el pasado. Jerusalén ha tenido dos templos en su historia. El primero fue proyectado por el rey David, segundo, rey de Israel. Yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera, en una carpa. David amaba a Dios y le pareció una locura que el santuario del Señor sea una simple tienda. Fue así que propuso edificar una casa, un templo lleno de lujos que refleje la gloria del Creador. Pero el Señor le habló y rechazó la propuesta, según Crónicas, porque David era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. No obstante, le fue permitido que reuniera el material para la casa de Dios, edificio que habría de construir no él, sino su hijo Salomón. Poco después de ascender al trono, Salomón emprendió la obra, puso los cimientos y el edificio se terminó en menos de 7 años y medio. Para poder situarnos en tiempo y espacio, este primer templo estaba en la explanada del Monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican hoy el Muro de los Lamentos y la Cúpula de la Roca. El templo era verdaderamente hermoso: oro, plata, piedras preciosas. La casa de Dios era un verdadero lujo. Podríamos decir que el sueño de David se estaba cumpliendo, pero pasaron cosas. Salomón es famoso por 3 cuestiones: haber construido el templo, ser muy sabio y también ser un mujeriego. Más temprano que tarde comenzó a adorar a otros dioses y a levantar altares a ídolos, pero eso sí, fuera de la casa de Dios. El daño estaba hecho y tras su muerte el templo sufrió profanaciones debido a invasiones enemigas y a la introducción de deidades sirio-fenicias. El templo pronto perdió su santidad y Dios retiró su presencia protectora de aquel lugar, el cual ya no era santo. Así comenzó la decadencia del primer templo. Primero los egipcios tomaron los tesoros, siglo después Acaz, quien era rey de Judá, quitó lo que quedaba y finalmente Nabucodonosor, rey de Babilonia, completó el despojo y destruyó el edificio a través de un incendio. Fue así como Israel se quedó sin templo. El pueblo fue llevado cautivo y recién 70 años después se le fue permitido a través de Ciro y Darío volver a Jerusalén una vez más para edificar un templo de acuerdo a su fe. Acá comienza la construcción del segundo templo de Israel, popularmente conocido como el templo de Zorobabel, en memoria del director de la obra. Este templo poco tenía que ver con la imponente casa que Salomón le había construido a Dios. Era mucho más precario, humilde, sin oro ni esos lujos. Materialmente muy inferior si lo comparamos con el primero, pero tenía mucho corazón. Fue lo mejor que el pueblo pudo edificar y Dios aceptó esta ofrenda. Israel finalmente tenía nuevamente un lugar donde adorar al Señor. 5 siglos después y apenas unos años antes de que nazca Jesús, Herodes remodela este segundo templo, lo reconstruye y le devuelve algo de la gloria de antaño. Este templo es en el que Jesús anduvo. Acá lo encontró su mamá cuando era chico, acá dio vuelta a la mesa de los cambistas y es a donde peregrinaba cada Pascua. Mientras aún vivía en carne, Cristo lanzó una profecía que escandalizó a los religiosos de su época. Él predijo que este segundo templo, al igual que el primero, también sería destruido. Nah, Jesús, que vos estás loco, que esto no se cae más, pim pam pum, se destruyó. Lo destruyeron. En el año 70 después de Cristo, el templo fue consumido por el fuego cuando los romanos, bajo el mando de Tito, capturaron Jerusalén. Lo único que quedó en pie fue una pared, un muro. El resto, puras cenizas. Y así una vez más, Israel se quedó sin lugar donde adorar a Dios, situación que continúa hasta el presente. Pero al igual que el rey David en su tiempo, hoy en día millones de judíos sueñan con volver a construirle una casa al Señor y poder levantar así el tercer templo. Llegamos por fin a este actor central en las profecías del fin del mundo, el famoso tercer templo de Israel. Para no hacerla larga, muchos eruditos afirman que si no hay templo en Jerusalén, entonces no hay segunda venida, no hay apocalipsis. ¿Pero en qué se basan para afirmar estas cosas? Bueno, en varias profecías bíblicas, de las cuales nosotros mencionaremos
tres. La primera está en el libro de Daniel. El profeta menciona al hablar de los tiempos finales que los sacrificios cesarán, llegarán a su fin. Estos sacrificios son los que se hacían en el templo, por lo que muchos concluyen que las profecías que relata este libro solo pueden ser cumplidas cuando haya un tercer templo levantado, cuando haya sacrificios sucediendo para que puedan ser interrumpidos. La segunda referencia está en Mateo 24. Jesús habló que antes de su regreso habría una abominación desoladora que sucedería en el lugar santo. Muchos creen que la frase lugar santo refiere puntualmente a un templo en Jerusalén, por lo que sería un indicio más de que se va a volver a construir. La tercera y última nos la da el apóstol Pablo. En Tesalonicenses, al hablar del anticristo, él nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La conclusión parece evidente. Antes de que ocurran algunos eventos en los últimos tiempos, un templo en Jerusalén debe estar presente. Este será el tercer templo. El primero fue el de Salomón, el segundo fue el de Zorobabel, ampliado por Herodes. Siguiendo esta línea de interpretación, la construcción del templo judío será un claro indicio de que se están cumpliendo las profecías de los últimos tiempos. Ahora bien, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que esto suceda? Actualmente, donde se supone que debe estar el templo judío, se ubica la cúpula de la roca islámica. Este lugar es sagrado para los musulmanes, ya que es donde creen que Mahoma ascendió al cielo. Es uno de los lugares más sagrados, si no el más, de toda la religión islámica. Rodeados por decenas de millones de árabes y el ambiente político actual, resulta impensable que los judíos hoy quieran apoderarse de ese lugar y construir un templo ahí. Pero hay cosas que están sucediendo. Recientemente se reveló que una organización judía lleva fabricado más de 70 objetos sagrados para el tercer templo. El Instituto del Templo tiene como objetivo principal hacer realidad la construcción del tercer templo en Jerusalén, y están avanzando con la preparación de todos los utensilios necesarios, siguiendo al pie de la letra las instrucciones bíblicas. Ya confeccionaron las vestiduras del sumo sacerdote, hechas de hilo azul de oro, y el pectoral con piedras preciosas, cuyo costo fue de casi $159.000. Entre otros objetos, también tienen un candelabro que pesa 2.5 toneladas, cubierto de 90 kilos de oro, valorado en más de $1 millón. También se han entrenado a sacerdotes y levitas para el sacrificio, tal y como lo enseñó Moisés, y el nuevo velo para el lugar santísimo ya está listo. Las piezas comienzan a acomodarse. El rabino Chaim Richman, fundador del instituto, afirmó que la organización ha gastado más de $30 millones hasta el momento, todas contribuciones provenientes de donantes en Israel y de personas en diferentes países del mundo. La única pieza que falta es el arca del pacto, el arca de la alianza, la cual los rabinos creen que está enterrada en el monte del templo, bajo la cúpula de la roca, pero las señales también comienzan a aparecer fuera de Jerusalén. El año pasado, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, principal aliado militar y político de Israel actualmente, se mostró optimista sobre una posible reconstrucción del templo. Ya sea en el templo de Jerusalén o en un templo de nuestra democracia, nada roto o profanado es irreparable. Nada. Siempre podemos reconstruir mejor, o tal vez reconstruir más brillante. Esto sucede un par de años después del acuerdo del siglo. Mientras Trump era presidente, tuvo lugar un hecho poco comentado pero de gran importancia histórica y profética. Una ley de Estado-nación judía fue aprobada por el expresidente, y el aspecto más importante de este acuerdo es que Jerusalén sería reconocida como la capital del Estado de Israel por primera vez desde su renacimiento en 1948. Hasta este entonces, Tel Aviv era la capital y Jerusalén, por peso histórico y religioso, era una especie de ciudad compartida, sin un dueño claro, pero con varios administrando. Este movimiento de Donald Trump generó una fuerte repercusión en los medios del mundo, entendiéndose como un paso clave y necesario para que Israel logre su preciado objetivo de construir un tercer templo en el sitio de Jerusalén, donde actualmente se encuentra la mezquita Al-Aqsa. Esta proclamación histórica fue un gran paso para poder establecer el tercer templo y entrar en la era mesiánica, así lo dijeron activistas judíos que trabajan para hacer realidad la construcción del tercer templo. Lo que hizo Trump fue un enorme paso para la llegada del templo, dijo Asaf Fried, portavoz del movimiento Unidos por el Templo, e incluso comparó a Trump con Ciro, el rey persa que terminó con el exilio de Babilonia y ayudó a construir el segundo templo. Como ves, todo parece estarse moviendo en una dirección clara. La construcción del tercer templo de Jerusalén ha dejado de ser el sueño de algunos radicales judíos para transformarse en un deseo concreto y colectivo. Ahora bien, respondiendo a esta pregunta de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que esta señal se ejecute, pues te diría que ni muy ni tan. O sea, ni muy cerca pero tampoco muy lejos. Sí,
comienza a verse en el horizonte la posibilidad de que sea construido, algo que durante 2000 años y hasta hace no mucho era verdaderamente imposible. Pero como repasamos el contexto, el ambiente político y militar aún no es ideal para que esto suceda. Los conflictos en la zona son moneda corriente y no parece claro que vaya a cambiar la situación. Recientemente una periodista palestina llamada Shirin Abu Akleh fue asesinada, según testigos, por el ejército israelí mientras cubría una redada militar al norte de Cisjordania. Shirin era cristiana y al igual que muchos otros hermanos en la fe que habitan la franja de Gaza, sufrió en carne propia las consecuencias de los diferentes ataques que suceden en el lugar. Y si te soy sincero, esto me hizo sentir un poco hipócrita. Y te voy a explicar por qué. Los creyentes como vos y como yo, que viven ahí, son arrestados, expulsados de sus hogares, separados de sus familias e incluso asesinados. ¿Y cuántas veces oramos por ellos? ¿Cuántas veces los hemos tenido en cuenta? A menudo nos obsesionamos con Israel, con su rol profético, con las 70 semanas de Daniel y demás, como si fuera un partido de fútbol, y elegimos bando y hinchamos por ellos, apoyándolos en cualquier guerra, en cualquier conflicto que emprenda, perdiendo de vista que de ambos lados hay seres humanos, personas como vos y como yo que Dios ama, por las que Jesús dio su vida. Creyentes o ateos experimentan mucho el dolor de encontrarse en medio de un conflicto que no eligieron. Los árabes no son malos y los judíos buenos, o viceversa. La cosa no es tan simple. Pensar de esta forma solo deshumaniza al otro, anestesia nuestro corazón y no nos permite llorar con los que lloran. Tanto los israelitas reclamando su antiguo territorio como los árabes que la habitan desde hace siglos tienen razones válidas para reclamar y luchar. Y si no oramos por la paz y por el alma de todos los involucrados, mejor llamémonos al silencio. O al menos eso creo yo.